Veamos qué sucede más allá de las fronteras cubanas. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala dio vía libre al uso de la fuerza pública para acabar con los bloqueos en medio del paro cívico. El gobierno, al igual que el tribunal, considera ilegales las protestas. Los manifestantes exigen la dimisión del presidente Alejandro Yamatei y de la fiscal general Consuelo Porras. La nación centroamericana sigue paralizada por manifestantes que defienden los resultados electorales. Se reportan más de 100 puntos bloqueados en el contexto del paro nacional. Más de 300 observadores internacionales están pendientes del proceso electoral en Ecuador, que concluirá este domingo 15 de octubre con la votación para elegir al presidente o presidenta entre los candidatos Luisa González, del Movimiento de la Revolución Ciudadana, y Daniel Noboa, de la Alianza de Derecha Acción Democrática Nacional. Medios reportan que los observadores ya han comenzado a llegar a ese país como parte del calendario electoral. Este jueves comenzó el voto adelantado para privados de libertad. Mañana les corresponde a las personas con discapacidad física superior al 75%, a quienes se les acercarán las papeletas a sus hogares. Más de 13 millones de ecuatorianos están convocados a decidir el futuro de la nación en un proceso que transcurre en medio de la mayor ola de violencia y el estado de excepción decretado por Guillermo Lasso. El ejército israelí informó que desde el sábado último lanzó 6.000 bombas con un peso total de 4.000 toneladas contra la Franja de Gaza. En medio de la catástrofe humanitaria ya se reportan 1.488 muertos. Las fuerzas de defensa sionistas indicaron en un comunicado que en la campaña aérea participan decenas de aviones de combate y helicópteros artillados. De acuerdo con fuentes palestinas, los bombardeos han dañado miles de viviendas y mezquitas, escuelas y hospitales. Los ataques forman parte de una estrategia que incluirá una invasión terrestre contra el enclave costero, donde viven más de 2 millones de palestinos, y en la que participará una porción importante del contingente de 360.000 reservistas israelíes llamados a las armas. La ministra palestina de Salud, Maïd Al-Khaila, advirtió este jueves sobre el inminente colapso del sector en la franja como consecuencia de la grave escasez de medicamentos, insumos y bolsas de sangre a raíz del bloqueo. Más temprano, el Comité Internacional de la Cruz Roja anunció que debido a la falta de electricidad, los hospitales gazatíes corren el riesgo de convertirse en morgues. La misma fuente alertó que la falta del servicio en los centros asistenciales pone en riesgo a los recién nacidos en incubadoras y a los ancianos que reciben oxígeno. En este contexto se supo que Palestina pidió ante la ONU una intervención humanitaria. La solicitud la formuló el embajador de los territorios ocupados, Riyad Mansour. Por su parte, el presidente Mahmoud Abbas habló de la necesidad de pasar a las acciones políticas para ponerle fin a la ocupación y lograr la paz. También condenó la matanza de civiles e instó a que todos los prisioneros sean puestos en libertad. Justamente con pancartas denunciando el apoyo de Estados Unidos a Israel, miles de sirios salieron a las calles del país árabe en solidaridad con el pueblo palestino, en especial los habitantes de la Franja de Gaza asediada por el ejército sionista. Fadi Maruf nos trae el reporte. En rechazo a la brutalidad de la maquinaria de guerra israelí contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, miles de sirios salieron a las calles para protestar y condenar las agresiones de Tel Aviv. Los manifestantes izaron banderas palestinas y sirias y levantaron pancartas con frases que critican la impunidad que ofrece Estados Unidos a Israel y la incapacidad de las Naciones Unidas de frenar la crueldad cometida contra los palestinos. Los reunidos aseguraron que la llamada invencibilidad del ejército israelí quedó colapsada para siempre tras la operación Diluvio de Al-Aqsa lanzada por la resistencia palestina. Asimismo, el emblemático edificio de la Ópera de Damasco se adornó con los colores de la bandera palestina como muestra de solidaridad y unidad de lucha contra un enemigo común. A su vez, la Cancillería, el Parlamento y el partido gobernante Baas emitieron comunicados en los que ratificaron la histórica postura de Damasco de apoyar a sus hermanos palestinos hasta recuperar sus derechos legítimos garantizados por la ley internacional. Desde Damasco, Siria, reportó Fadi Maruf, corresponsal de Prensa Latina para el canal cubano de noticias. Y de esta manera ponemos punto final, Talía, a nuestro recorrido más allá de las fronteras cubanas.